Bueno, empezaremos hoy explicando este trozo sobre la Casa Columpio, un proyecto recién construido y que hoy compartiremos algunas reflexiones. De entre ellas, poníamos estas imágenes de esta maqueta que hicimos cuando la casa de hecho ya estaba construida y nos encontrábamos en la pandemia, y un poco las maquetas estas representaban el movimiento que hacíamos dentro de la casa, ¿no? Esto lo maquetamos de una manera casi como si fueran líneas en el aire, recordaba las primeras intenciones de la casa. Así como vemos en esta sección, la casa se sitúa entre una calle y un desnivel, donde hay una planta semisótano que responde a esta construcción más pesada y sobre la cual se erige esta construcción mucho más ligera, ¿no? Yo creo que es uno de los momentos que a mí más me gustan, ¿no?, de la obra, y es cuando aparecen estos huesos, ¿no? Aparecen estas líneas en el aire, que incluso a veces, ¿no?, se confundían, ¿no?, con los personajes, incluso con los trabajadores industriales responsables de que la casa quedara así de bien, casi como recortes en el cielo, expresaban pues como esta ligereza, ¿no?, esta voluntad que había en el proyecto de intentar cerrar un espacio de la forma más sencilla posible o que nosotros creíamos que era la forma más sencilla en ese momento, ¿no?, y más rápida, y por eso aparecen todas estas estructuras en contraste seguramente con esto que veíamos en la sección, ¿no?, como esta parte mucho más pesada, ¿no?, y que hace referencia a lo matérico, ¿no? Eran de manera implícita los cimientos, ¿no?, los cimientos de lo que vendría un poco más arriba, ¿no?, esta especie de caja o de jaula amarilla, ¿no?, que encerraría una parte de aire con vistas al Parque Güell. Esto al final se iba materializando con distintos sistemas constructivos, desde la planta baja por un motivo constructivo 100% estructural, ¿no? Estos muros de contención, y que además luego se cerraban en el plano horizontal con con este forjado de casetones, mientras que en las plantas superiores la casa quería un poco remarcar este hecho de ligereza industrial, con la estructura metálica en contraposición con lo que sería un forjado de CLT y posteriormente este forjado de colaborante. Todo esto un poco luego se pone en contraposición con este muro medianero, ¿no?, o incluso estos muebles, sobre todo en la planta baja, donde hay dos muebles construidos, dos muebles de obra que terminan construyendo el espacio, un poco en comparación, ¿no?, con la pesadez, ¿no?, de esta medianera de bloque de hormigón en contraposición con la ligereza de la estructura de la casa. En cuanto a sistema, la casa se organiza siempre alrededor de un núcleo central, intenta organizar los espacios alrededor así como la circulación vertical, y que esto responde al sistema estructural, ¿no? Un sistema estructural que nace de esta planta baja a las plantas superiores, ¿no? Se sitúa en el perímetro de la casa, liberando todo el interior. De aquí uno de los momentos, ¿no?, de la construcción, ¿no?, que veíamos como todos estos especie de casi de marcos que se trajeron todos en un mismo día, y de hecho se ensamblaron en un mismo día, configuraban, ¿no?, lo que sería la futura caja amarilla. Hablamos también de sistema aquí, seguramente por el hecho de la idea de poder repetir esto como sistema, no solo en este proyecto, sino seguramente en futuros proyectos. En este sentido, creo que aquí lo más importante, ¿no?, era como, y repito, ¿no?, como este interés, ¿no?, de construir como una base pesada, ¿no?, que eran los cimientos, y luego levantar esa estructura ligera que iríamos cerrando de una manera fácil y económica. Aquí vamos viendo estos distintos momentos, ¿no? Este momento yo creo que era bastante divertido cuando no había las carpinterías, en el sentido de que casi se entendía perfectamente cómo esta planta superior era colgada, ¿no? Aquí hubo una voluntad para afinar lo máximo posible el espesor de los perfiles de la estructura metálica. Se intentó pues triangular esta planta superior para homogenizar todos los perfiles metálicos que suceden en el interior de la casa, ¿no? También se convierte en este punto en uno de los hechos seguramente característicos, este punto, ¿no?, aquí insinuando, ¿no?, que al final estamos de alguna manera colgados, ¿no?, colgados en el paisaje,
y que esto tiene mucha relación con el contexto. Sobre todo, la casa se encuentra detrás de la colina del Pargüell, en un punto en el barrio del Coll, en un punto en que hay mucho desnivel. La casa se mira sobre todo hacia sur, hacia todos los árboles y los pinos del Parkway. Y en este sentido, aquí vemos algunas imágenes, ¿no? de cómo esta situación, ¿no? De esta topografía, cómo esta intención de sentirse casi, no levitando, pero casi colgado, ¿no? En esta colina. Reflejaba, ¿no? Reflejaba esta voluntad, ¿no? O esta intención, a la vez que en contraposición de esta planta semisótano, ¿no? Siempre como esta dualidad de espacios, ¿no? O de materia en ese sentido. La casa se sitúa en este punto, es actualmente es un barrio de casas bastante humildes, o al menos esto hemos ido viendo con el paso del tiempo. La casa ha encontrado, aún siendo como un habitante un poco extraño, ¿no? Una especie de un viajero que se intenta situar en el lugar, pero se ha ido encontrando y ha ido encontrando como estas similitudes con las casas vecinas y de alguna manera como esta voluntad de ser algo efímero, como cuando la mayoría de estas casas casi respondían a construcciones de autoconstrucción, ¿no? Y que la gente se fue haciendo poco a poco. Y aunque seguramente desde otro punto de vista mucho más lejano, ¿no? Y que seguramente alguien podría decir no tiene nada que ver, ¿no? O es muy lejano a este contexto, la casa se ha sabido como integrar en este punto, ¿no? Integrar y casi desde una manera de fuera adentro y de dentro afuera, ¿no? Siempre hay una relación muy cercana a casi mientras el habitante está en el interior de la casa, siempre está, ¿no? Con vistas a lo que serían a todos los vecinos. Hay como una cierta privacidad, ¿no? Pero hay como esta sensación ¿no? de participar con el contexto, no solo de una manera formal, seguramente formal no tiene nada que ver con el contexto, pero sí de relación, ¿no? Y como un poco por esta integración de la vegetación al interior de la casa se ha ido convirtiendo casi difuminando, ¿no? Este espacio interior y exterior. Y bueno, aquí vemos un poco, ¿no? Como esta participación, ¿no? Del interior hacia el exterior y del exterior hacia el interior, priorizando, ¿no? Estas vistas o priorizando, ¿no? Esta entrada de luz en este punto de detrás del Parque Güell. Y aquí esto en relación a algunos dibujos, algunas reflexiones que fueron ocurriendo, ¿no? durante el proceso de la casa, estos vínculos, ¿no? que se establecen pues, desde incluso distintos viajes. Aquí hay algunos croquis de un mercado sin mucho interés en Inglaterra, pero que tenía esta estructura, en ese caso creo que era de color rojo o de color verde, o incluso como la mesa casi era casi como un chiste o un reflejo de las estructuras de hecho que aparecen muy cerca del barrio, de las estructuras de Enric Miralles y Carme Pinós de tiro con arco, ¿no? Salvando las distancias y salvando todo, que no tiene nada que ver. Iban sucediendo pues, todos estos croquis, estos procesos que iban impregnando un poco el carácter de la casa. Estas dudas incluso estructurales, ¿no? y este repensar de cómo debía ser la fachada, el hecho de que el mismo industrial fuera el responsable de la estructura metálica y de las carpinterías de aluminio, pues seguramente en ese momento era una intuición. Ahora en el tiempo vas viendo que fue un acierto, ¿no? Que la misma persona se encargara seguramente de las dos cosas más importantes, ¿no? Eliminando cantidad de remates y de detalles, ¿no? Que habrían sucedido si, por ejemplo, hubieran partes de obra o partes más técnicas, ¿no? Sí que por un lado hubieran generado otro ritmo de fachada y seguramente otra complejidad que sería mucho más interesante y que en algún momento incluso se llegó a estudiar de qué pasaba a cerrar completamente toda una fachada y generar oberturas más puntuales, etcétera. Finalmente esto fue tomando un poco las riendas de la construcción, el propio proceso. La verdad es que lo que es el proyecto ejecutivo y lo que es la casa
se fueron haciendo bastante, digamos, durante la propia construcción de la casa. Y muchas decisiones, incluso el mismo color, fueron cosas que fueron apareciendo muy a poco y que fueron como evolucionando. Sí que evidentemente lo que es la parte más estructural estaba muy claro, lo que es la parte más como cerrarlo, la parte más material fue apareciendo o fue cambiando un poco durante el transcurso de la obra. En este sentido, vínculos, ¿no? Vínculos a referencias que había en ese momento, vínculos al exterior, ¿no? Incluso con este cuadro que representa el verde que tenemos en el parque, ¿no? O incluso vínculos con el contexto, ¿no? Del azul del cielo que se refleja, ¿no? en los cristales y que hace destacar este color amarillo del cual finalmente se pintó la estructura. Aquí más dibujos, ¿no? Incluso había momentos que la fachada incorporaba incluso vegetación, ¿no? Que habría sido un completo acierto, pero que finalmente, y de simplificar detalles, se fueron eliminando, ¿no? Incluso momentos en que los baños también eran abiertos, ¿no? Y casi se los podías cerrar con una cortina y entonces incluso el espacio se convertía aún más diáfano, ¿no? Entonces, pues tenías que inventarte, pues, cómo colocabas incluso los enchufes, ¿no? Pues tenías que inventarte algunas estructuras. Esto al final lo establecemos como vínculos un poco pensando en el proceso, ¿no? En el proceso que hubo en esos momentos, seguramente cosas que veía, ¿no? Cosas que ibas de alguna manera recopilando durante el viaje y luego, y a mí esta es la parte que seguramente más me gusta, ¿no? El vínculos con, con las personas, ¿no? Incluso pues este amigo, ¿no? Que nos pintó este cuadro, ¿no? En la cocina el día que se inauguró la casa, vínculos en ese momento en que se construía la casa, ¿no? Que casi también se hacían muchas visitas o incluso cuando nosotros, pues estábamos pintando, ¿no? Incluso las escaleras de las partes interiores. Y yo creo que son estos vínculos los que al final también de alguna manera explican el carácter festivo, ¿no? De la casa. También y vínculos, como decíamos antes, con, con el propio despacho y con la propia profesión, de una forma muy lejana pues estas casas que vemos aquí, ¿no? Que repite un poco este esquema, ¿no? De una base que son la cimentación y luego un sistema industrializado que construye la cáscara de estas casas, o esta parada de autobús, ¿no? Que hice conjuntamente con Josep Mias y que de alguna forma, ¿no? También bebe de este, o yo bebo un poco de este interés, ¿no? Por la estructura y por cómo luego, pues en este caso, unas ventanas van galopando encima de esta estructura, o este concurso que ganamos en la República Checa para el nuevo Palacio de Congresos, que otra vez más, ¿no? En este caso, era una mega estructura casi, ¿no? Fue un proyecto que sucedió casi en paralelo al proyecto de la casa y yo creo que hay ciertos vínculos en este aspecto. Y como decíamos, ¿no? Todo esto influye, ¿no? En el carácter de la casa y cómo la casa finalmente se ha ido construyendo y materializando. Uh, bueno, aquí en este caso lo que sería la fachada posterior, ¿no? Donde casi desde la terraza del vecino puedes casi leer todas las actividades que suceden en el interior de la casa. Una fachada que aunque le pasan muchas cosas, pero que aún podría incluso enriquecerse con protecciones solares y que en algún momento incluso salieron en el proyecto, pero que también explican un poco la voluntad de que es una casa que no está terminada, ¿no? Es una casa que aún puede, como si fueran plugins, ¿no? O gadgets, puede aún empezar a dejarse colonizar, ¿no? Por todas estas cosas que le pueden llegar a suceder. En este caso, ¿no? La imagen opuesta, ¿no? La imagen opuesta a la calle, a lo que es el acceso de la casa. La casa un poco se planteó como si que se pudiera ir dividiendo durante el tiempo y adaptándose a las nuevas necesidades. Y había un momento en que el vecino seguía viendo las mismas vistas que veía antes que hubiera una casa, ¿no? Porque de repente veía a través de la casa, seguía viendo, ¿no? Los pinos del parque Güell. Y aquí yo creo que se entiende un poco
el vínculo que intentaba explicar antes, ¿no? Como, sobre todo en esta planta baja, ¿no? Que tiene, ¿no? Que sí que realmente hay una conexión con el vecindario, ¿no? Pero que realmente también hay una cierta intimidad, mientras que en la planta superior se sirve más de cortinajes y protecciones solares un poco para garantizar, ¿no? Esta privacidad. Aquí, en este caso, el espacio de la cocina, donde uno de los grandes aciertos es esta altura, ¿no? Es este volumen. Un acierto que viene dado por la normativa urbanística de Barcelona, que exige que las plantas bajas sean de 3,5 metros, o al menos en este punto de Barcelona, y que durante el proyecto se intentó aprovechar lo máximo para intentar, ¿no? Pues generar casi una planta completamente abierta, con una altura, con un volumen de aire. También eres capaz de, ¿no? de establecer estas relaciones visuales, ¿no? con la persona que sube hacia el piso de arriba, cuando bajas o incluso cuando se accede, ¿no? Que desde la cocina ves la puerta de acceso de la casa, a la vez que ves, ¿no? a lo que serían la arboleda del Parque Güell. El carácter, ¿no? de la estructura metálica en composición, en contraposición a todos los materiales, ¿no? Materiales, se decidió, como decíamos antes, ¿no? Una construcción de pocos recursos, austera, donde un poco el sistema constructivo fuera lo que representaría un poco la imagen interior, y aquí aún más, ¿no? En esta planta semisótano, que podríamos decir, ¿no? Donde vemos pues este núcleo central, casi rodeado, ¿no? de este mundo mucho más brutalista de hormigón, ¿no? Que responde pues a los muros de contención de la cimentación. Y luego en este punto sí, casi pues esta carpintería, ¿no? Mucho más natural, ¿no? En relación a estos materiales, que para dotar un poco más de calidez a este espacio. Esto es un dibujo que salió en el 2019, cuando se construía la casa, y que es casi, son como si esta casa pudiera llegar a crecer y colonizar casi todo el barrio, ¿no? Por suerte, por los vecinos no ha sido así, pero bueno, había como un poco este interés de poder ver hasta dónde podía esta casa llevarse al límite, como si fuera no una copia, pero un reflejo de estos cuadros de Palazuelo, ¿no? Que siempre ha sido uno de los autores, de los artistas que intentamos coger cuantas ideas más posibles, sobre todo, ¿no? Estas trazas en el aire, que relacionan un poco toda esta explicación con las primeras imágenes que habíamos, ¿no? Podemos hablar de estas líneas, ¿no? Estas líneas que se construyen de distintas maneras, que en este caso se han construido por cómo han ido sucediendo los hechos, pero que seguramente se podrían haber hecho incluso de otras formas, ¿no? Y en este sentido, pues casi unas de las 8 versiones que fue un poco sufriendo desde que empezamos a dibujar o a testear esta parcela. En el fondo es una parcela rectangular donde se puede construir a un 60%, por lo que esto ya empezaba a constreñir un poco las dimensiones de la casa. Como se ve, en las primeras opciones la normativa no era tan presente, con lo que este 60% era un poco menos. Luego ya la casa se va adaptando y va encontrando su posición final. Desde estos primeros tanteos, que de hecho, aunque solo se reflejen aquí en una planta, duraron mucho tiempo, ¿no? Con una planta mucho más trabajada, con muchos más rincones, casi pensando todo al detalle, hasta llegar a un punto en que se toma una decisión, seguramente también en mente con la casa IMSS y todas las casas low-tech vanguardistas de los años 60, 70, tanto en Inglaterra como en los case study houses, ¿no? de Los Ángeles. Tomando eso como referencia, la casa va evolucionándose, convirtiéndose en algo más ligero, hasta cierto punto en que se toma una decisión primordial, podríamos decir, ¿no? Y es el ahorro de recursos y el intentar cerrar con lo mínimo, ¿no? A lo que le permitía la normativa. En este caso van sucediendo distintas geometrías, incluso hay alguna propuesta que construye en forma de L, había algunas propuestas que solo construían lo que es la planta baja y luego dejaban toda la estructura metálica superior totalmente desnuda, hasta al final tomar la decisión de cerrar la casa, ¿no? Organizarla alrededor de este núcleo central que respondía a los distintos
requisitos de habitabilidad y luego priorizando lo que serían las vistas. Esto también vincula, ¿no? con todo este proceso de ir probando, ¿no? y ir investigando. Y al final esta investigación es una investigación muy seguramente intuitiva del espacio, intuitiva de la arquitectura y su construcción, ¿no? y la relación con la estructura. Una investigación pues muy personal en el sentido de los intereses que tenía yo personalmente, ¿no? Se reflejan, yo creo que completamente incluso en la casa, ¿no? Incluso el color no deja de ser casi un reclamo a la casa de Richard Rogers para sus padres en Wimbledon, pues explica casi esa voluntad o ese carácter efímero que puede llegar a tener la casa.